Gracias a todos por estar conectados con nosotros y también muchas gracias a uno de los economistas más requeridos estos últimos días. Aparece por todos los medios, en todos los medios nacionales, principalmente en los bonaerenses, en los porteños. Sí, lo vimos, aparece el economista Ignacio Olivera Dol, a quien agradecemos que nos dé un par de minutos para tratar de ayudarnos a comprender lo que estamos viviendo. Buen día, licenciado, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Muy gracias bien, por darnos gracias. unos minutos nuevamente, ¿no? No, gracias a ustedes. Bueno, la pregunta básicamente es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la incertidumbre? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir pendientes del dólar, de la bolsa, de los títulos en Estados Unidos? ¿Vamos a continuar más tiempo con esta tendencia? Bueno, está muy difícil, ¿no? Mm. El gobierno parece que tiene puesto todo sobre la mesa, más allá de, obviamente, algunas respuestas que tiene que recibir por la negociación con el fondo. Claro. Supongo que van a tratar de ir comunicando avances parciales. El problema es que al mercado no hay ninguna medida que lo tranquilice, satisfaga en este momento, que le despeje la incertidumbre. Lo que se está viendo es que el gobierno hasta ahora lo que alcanza a dar son como gestos o algunas señales de acercamiento, de apoyo con el gobierno de Estados Unidos, con el fondo, pero que ya agotó todas sus iniciativas como para tratar de despejar la incertidumbre que hay sobre Argentina, sobre todo sobre el pago de la deuda del año que viene. Claro, claro. Y la cantidad de millones que ya el fondo le autorizó, ¿no son suficientes para cubrir aquellos vencimientos? Mira, hay algunos supuestos, en realidad, en principio, según el programa que presentó el gobierno, sí son suficientes. El problema es que dentro de ese programa hay algunos supuestos que al mercado no le convencen, ¿no? Como por ejemplo, la renovación de letras del Tesoro, que ellos suponen una renovación del 100% en ese programa, y en las últimas licitaciones quedó claro que el gobierno no podía alcanzar esa cifra, que se ubicaba más entre el 50 y el 90%. Claro. Y después el tema de la actividad. Si hay una caída de la actividad más fuerte de la que está previendo el gobierno, porque lo que está previendo es una caída de 2,4% para este año y un estancamiento, un crecimiento nulo el año que viene. Pero si el año que viene la caída de la actividad es mayor, eso va a suponer una pérdida de ingresos para el gobierno, con lo cual se le puede llegar a complicar buena parte del financiamiento que necesita como para afrontar los pagos de deuda. Entonces hay algunos supuestos que están dentro de ese programa que hacen que el plan no sea demasiado consistente para el mercado. Ahora, Ignacio, vos estás viendo que estos problemas, esta falta de convencimiento del mercado tiene que ver con estas cuestiones de desconfianza hacia solo lo financiero. También hay factores políticos como lo que está pasando con el gabinete, como la posibilidad o no de que sea reelecto, o por el momento eso ya no está en juego. Bueno, sí, claramente la gobernabilidad es importante, son varios factores, ¿no? Uno es la gobernabilidad, el escenario o el campo minado que se le abre ahora al gobierno a partir de toda este cambio en esta evaluación y este cambio en algunas variables. Todo este aumento del tipo de cambio obliga al gobierno a revisar un montón de variables desde el punto de vista, por ejemplo, salarial o tarifario, y eso lo va a exponer a muchos problemas en lo político y en lo social en lo que queda de este semestre. Ahora también para el año que viene las dudas es qué chances de reelección puede tener en un contexto en donde va a tener que lidiar con una caída de la actividad, ¿no? Eso es difícil que un gobierno gane elecciones cuando la economía cae y cuando encima no tiene ningún margen como para ser expansivo, por ejemplo, porque muchas veces la estrategia de los gobiernos en Argentina fue postergar los problemas, haciendo una política monetaria bastante más blanda, como para generar ingresos de corto plazo en la gente y después hacer los ajustes pasada la elección. Claro. Bueno, ahora con las limitaciones del Fondo Monetario Internacional es un poco complicado eso, ¿no? Porque tiene que estar más atento a cumplir las metas
para asegurarse los desembolsos del fondo. Bien. Por último, Ignacio, y te desocupamos, nosotros hoy en la edición papel de la Gaceta publicamos un sondeo entre varios estudios, varios economistas. El promedio que nos da entre todos ellos es que avisoran a diciembre un dólar de un 41,5 más o menos. ¿Vos coincidís con ese pronóstico o no te atreves a hacerlo? Sinceramente no, porque Bien. en realidad lo que ellos están previendo seguramente es el valor del dólar hoy más la tasa. Exactamente, tal interés, cual. considerando que por ahí hubo una sobrereacción. Sí. El problema acá es que el Banco Central en general se toma como en un contexto de completa desconfianza, que el tipo de cambio puede llegar a estar, o el mercado lo mira así, ¿no? Sí. En el nivel que indica la cantidad de reservas que tiene el Banco Central con la cantidad de pesos que hay en circulación, Claro, ¿no? tal cual. Haciendo esa división les da un tipo de cambio. Obviamente es un tipo de cambio que se ve en contextos de extrema desconfianza, como pasó con el kirchnerismo también. Así es, sí. El tema es que ahora no solo el Banco Central se tiene que esforzar porque no aumente la cantidad de pesos, sino también por no perder las reservas, ¿no? Que es la otra parte, es el denominador de esa división que hace el mercado y que se va achicando. Sí. Ayer perdió $1.000 millones. Claro. Está obligado a redoblar sus esfuerzos para ir vendiendo cada vez más dólares en el mercado, está perdiendo depósitos en dólares de los bancos. Entonces eso va a poner un nuevo tipo de cambio de equilibrio, claramente. ¿Te cae bien? ¿Crees que es una solución en cuanto a la cantidad de recursos de los que puede hacerse el Estado, las retenciones generalizadas a las exportaciones? Bueno, es un recurso muy efectivo. De hecho, con solo esto, el gobierno se aseguró un incremento en sus ingresos entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. La otra ventaja que tiene es que lo hace sobre un sector que socialmente quizás no te reporte muchos costos, ¿no? Claro. No es un sector vulnerable, que se resista tanto, sobre todo después de todo el aumento en el tipo de cambio que vimos. Claro, está bien. Muchas gracias, Ignacio, por esta charla, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Ignacio Olivera Dol, economista, explicándonos algunas de las cuestiones. Reiteró su misma postura de los otros días. Gaby dijo, no me atrevo a dar un tipo de cambio. Olivera Dol, uno de los jóvenes economistas más acertados, muy consultados por todos los medios. Muy requerido por los medios, lo hemos visto en casi todos los medios nacionales más importantes.